Bueno, Giovanni Arias Mori es especialista en calidad educativa del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Qué tal? Qué gusto, Chema. Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Y encantado de poder hablar de la realidad de la educación en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Todo? Hay esfuerzos importantes, pero no alcanza. Ese es el problema. Acaban de salir hace poco los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje y ha habido ahí una movilidad con respecto a las métricas que se establecen. Entonces lo explico brevemente para que entiendan todos tus televidentes en qué consisten estas métricas. Es como las luces de un semáforo. Sí. ¿Ya? Vamos a tener estudiantes que se encuentran en rojo, o sea, con una calificación que está en rojo, otro grupo de estudiantes que está en inicio, que está en ámbar, en proceso, y otro grupo de estudiantes que está en satisfactorio, que está en verde. Okay. Desde hace algunos años atrás, Chema, en nuestro país hemos agregado el color gris, que está por debajo del rojo, es decir, previo al inicio. Okay. Es decir, que si en rojo estaban los estudiantes que no comprendían lo que leían, ahora tenemos en gris que están por debajo de ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos mejorado, pero en el ámbar. Vale decir que algunos estudiantes se han salido de inicio y han pasado al ámbar, pero hay que hacer un análisis más preciso porque en satisfactorio, donde deberían estar la mayor cantidad de estudiantes, no pasamos del 30%. 30%. 30%, tanto en matemáticas como en lectura. Eso es bajísimo. Es bajo. Entonces, comparado con otros países es bajísimo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros ahora estamos como, yo les comento a algunos colegas y le dimos, estamos como cuando vamos a jugar contra Brasil, Chema, y perdimos 2-0 en Brasil y venimos contentos porque decimos, solo vamos, 2-0. No nos golearon, ¿no? Solo 2-0. Pero en realidad deberíamos ir a ganador. Y ir a ganador en educación significa que en estas pruebas deberían estar el mayor número de estudiantes en el sector denominado satisfactorio, ¿no? O sea, ese chico comprende lo que lee. Ese joven ha desarrollado habilidades matemáticas para poder resolver problemas básicos. Es decir, esa es la alternativa. Ahora, hay que felicitar que durante muchos años se ha mantenido esta prueba nacional. En algunos países no lo hacen año a año, lo hacen cada 3 años. Aquí se hace anualmente. Pero, ¿Desde cuándo tenemos esta prueba? Mira, esto data más o menos unos 10, 12 años atrás y un poco más. Entonces, han pasado muchos ministros. Eso es positivo. Eso es positivo. Hay que rescatar eso porque los diferentes gobiernos y ministros han mantenido esta prueba. Pero hay un detalle. Tanto cambio de ministro que hemos tenido. Así es, se ha mantenido. Pero acá viene una reflexión, Chema. Hay una metodología que se llama el ciclo Deming, que es el ciclo PHBA. Te lo explico rapidito. Dice que en una buena gestión todo se planifica, que es la P. Todo eso que se planifica se debe hacer, que es la H. Eso que se hace se debe evaluar, que es la V, PHVA. Una vez que se evalúa, se toman acciones. Entonces, aquí tenemos una planificación que parte de nuestro proyecto curricular, pero tenemos un problema. Esa planificación data desde el año 2016 y por ley deberíamos cada 5 años renovarlo. Por ley, pero técnicamente cada 3. Hasta ahora no se renueva. ¿Por qué no lo hemos hecho? Esa es una gran pregunta. Entonces esa P del PHBA no ha habido continuidad en la gestión. Eso perjudica esto. Por supuesto. Y teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia intermedia, en este 2016 al 2025 ha habido una pandemia que nos llevó a casa durante 2 años y que por una situación compleja y extrema tuvimos que desarrollar otras habilidades para sobrevivir. O sea, el uso de tecnologías, nosotros hemos tenido que avanzar 10 años en estos 2 de pandemia para poder sobrevivir. Todo el mundo se fue a trabajar de manera virtual. Entonces ya ese currículo de 2016 no está reflejando las habilidades que el mundo actual está pidiendo. O sea, estamos ahí con un déficit. Entonces, volvamos a este ciclo PHBA, que es un ciclo virtuoso que lo ha tomado Japón en sus inicios y que por eso Japón es potencia mundial. Y que finalmente Estados Unidos también lo ha tomado. Entonces, la planificación a nivel de nuestro sector de educación, tenemos ahí desfasada esa planificación, ¿no? El currículo desfasado. ¿Cómo se hace esto que está en el currículo? A través del ejercicio docente, que son profesores que lamentablemente no están bien capacitados. Desconocen estas nuevas habilidades que te exige la sociedad, como por ejemplo el uso de tecnología, la inteligencia artificial. Hoy en día, por ejemplo, Chema, un estudiante que sale de secundaria y que no tenga la capacidad de negociar, está limitado en un mundo en donde todo es negociación. O si no tiene la capacidad para hablar entre generaciones, también está con una desventaja, porque hoy en día tenemos la generación X con
O sea, diferentes generaciones, y hay que saber cómo nos comunicamos entre ellas. Entonces, este currículo tiene que actualizarse. Tenemos la evaluación que se ha hecho durante muchos años, PHV, que viene de evaluación, pero la pregunta es, ¿para qué evaluamos? El tema y la esencia de la evaluación es que todo lo que se evalúa te permite hacer un análisis para mejorar. Entonces, tenemos los resultados, pero ¿qué hacemos con esos resultados, Chema? Ese es el problema. Entonces, a eso se suma que cada cierto tiempo cambiamos de ministro y al cambiar de ministro cambias a los directores, cambias a todos los puestos de confianza y empezamos de cero, ¿no? Entonces, ahí tenemos un déficit complejo. Sin embargo, han habido ministros, como es el caso de la ex ministra Miriam Ponce, que por ejemplo hizo un informe importante para actualizar el currículo nacional, pero quedó en foja cero ahora, no se ha tomado. Hay que reconocer que ¿Actualizar qué implicaría? ¿Cambios en el currículo? Exactamente, porque esto ocurre... Nuevos cursos. Miren, hay que revisar porque seguramente vendrán nuevos cursos como también pueden algunos que puedan fusionarse. Pero ¿qué ocurre? El currículo nacional termina en la expresión que nosotros los docentes conocemos como el perfil de egreso. Okay. O sea, un colegio te tiene que preparar y el resultado es el perfil de egreso. Entonces, al actualizar el currículo, tú tienes que actualizar el perfil de egreso. Lamentablemente ese perfil de egreso data del 2016. Entiendo. O sea, está preparando a jóvenes para la situación del 2016. Son 9 años. Por supuesto. Los cambios tecnológicos que ha habido en 9 años son una revolución cada 6 meses. Exactamente, exactamente. Entonces, eso que ha llevado a que hoy en día tengamos profesores que no se han capacitado, estudiantes que cuando salen de la básica regular tienen un dilema, porque hay que entender que la escuela no prepara para la universidad. La escuela no es un centro preuniversitario. La escuela te prepara para la vida y para tomar decisiones. Y una primera gran decisión es: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a ser deportista calificado? ¿Puedo ser un actor? ¿Puedo ser un ingeniero? ¿Puedo ser un médico? ¿Puedo ser un técnico? Esa gran decisión la tomas en base a tu formación en la básica regular. Sí. Entonces, el único camino no es la universidad. Eso hay que dejarlo claro. Porque esa idea nos ha llevado a que nos descuidemos de los institutos tecnológicos. Todo el mundo está que levanta la mano por el tema de la SUNEDU y las universidades. Sí, pero Chema, en el Perú solamente hay 97 universidades licenciadas. Pero tenemos cerca de 800 institutos a nivel nacional y cerca de 100.000 colegios. Entonces, si no nos preocupamos por la educación básica, ¿de qué sirve que yo esté preocupado por mejorar la universidad y los institutos cuando los egresados de la básica no están preparados para comprender lo que leen o para resolver operaciones matemáticas básicas, ¿no? Se está enseñando a los chicos el manejo de lo que son redes sociales, la virtualidad, la inteligencia artificial, etcétera, ¿o no? Claro, el problema es que ese tipo de aprendizajes se están dando, pero en colegios privados, y cuidado que hay que diferenciar colegios privados porque no todos están en el mismo nivel. Hay una pequeña pirámide de colegios privados que tienen, un montón de colegios por supuesto, con la pandemia. Los colegios privados que están por debajo de los 300, 200 soles en la prueba nacional han salido igual que los colegios públicos con respecto a los resultados de aprendizaje. O sea, pero sin embargo esos colegios con menor precio de 300 soles son los que más pululan a nivel nacional. O sea, podríamos hablar que deben haber alrededor de unos 10.000, 15.000. Entonces, ahí tenemos una gran dificultad y hay que hacer un trabajo serio, pero pensando no en privado público, porque mira, Chema, el privado existe porque cubre una necesidad del público. Sí. No debería pasar. Por supuesto. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha sacado una norma, la 109, que habla del licenciamiento de colegios. O sea, va a exigir el ministerio que ahora los colegios tengan condiciones mínimas para que funcione. Agua, luz, todo. Sí, pero eso lo exige el privado. Pero no está para el público. Cuando deberíamos partir por casa. Es decir, si yo quiero exigir al privado que tengan estas condiciones, debo mirar hacia adentro, hacia mi casa, y porque encontramos colegios que no tienen agua, no tienen luz, no tienen... Es un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación debe ser un ente que no debe dedicarse a cuestiones operativas, sino más bien a cuestiones de orden normativas políticas, ¿no? A nivel, políticas públicas, ¿no? Políticas públicas. Exactamente, porque si desglosamos, tienes el Ministerio de Educación, que obviamente se transmite todas estas exigencias a nivel de la región y la región a nivel de la UGEL. Y la UGEL con sus colegios. Ese es el orden, digamos,
la trazabilidad de dónde se ejecutan las políticas públicas del Minedu. Pero tú encuentras a un Minedu que está haciendo cursos para los profesores. El Minedu no tiene que tener esta tarea de hacer curso para los profesores. Para eso tienes a un UGEL que conoce su realidad, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. lamentablemente tengo que dejarlo acá, Giovanni, pero vas a volver al programa. Gracias, hablar gracias, un poquito claro que más de sí. estas cosas. ¿Por qué hacemos estas cosas mal, señor Dios mío? Giovanni Arias, especialista en calidad educativa del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa